Buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Continuamos con la lectura del libro El Capricho de Amarte 2. En la escena, el inicio de mis pesadillas. Sofía Pierce. Después de varios días sin soñar, volví a sumergirme en mi propia oscuridad. En mi sueño, no podía moverme ni tampoco hablar. La penumbra poco a poco fue disipándose, y a lo lejos distinguí la figura de un hombre con un cuchillo en la mano, que amenazaba a una mujer. Ambos forcejearon por unos segundos, y al final, él ganó. El cuchillo atravesó la piel de la chica, y él fue arrastrándola hacia mí, que por más que intentaba, no podía moverme. Cuando estuvieron más cerca pude darme cuenta de que se trataba de Senja. Caminó lentamente llevándola a la fuerza y sin pensarlo, atravesó su cuello de 2 cuchilladas. La sangre salpicó todo el lugar. Mientras ella me gritaba que por favor la ayudara, cerré los ojos con fuerza, tratando de despertarme, tratando de moverme, con la impotencia de no poder avanzar ni gritar. Solo estaba allí, como una inútil, viéndola morir. Reconocí que estaba dentro de un sueño con las técnicas de la psicoanalista. Y fue entonces cuando mi voz por fin salió. No eres real, no es verdad, no es cierto. Zack sonrió con malicia y de pronto ya no estábamos en medio de la oscuridad de la noche. Ahora nos encontrábamos en la casa de Julie y el asesino entró de forma sigilosa en la habitación. Yo estaba parada frente al closet y vi cómo le disparó en la cabeza. Corrí para intentar abrazarla y la sangre empapó mis manos. En unos segundos, la escena cambió de nuevo y estábamos en el funeral de Julie y de Senja. Él estaba entre los presentes, pero fue alejándose y traté de perseguirlo hasta que lo alcancé. Todos a tu alrededor mueren, y eso solo se soluciona si tú mueres, dijo, entregándome la pistola, y con una sonrisa siniestra adornando su rostro, me alentó. Primero tu mami, luego tu amigo, después Julie y Senja. Eres mi pequeña asesina, pero hoy puedes matarte a ti misma y salvar lo que amas. Elige. Eran las 5 de la madrugada cuando me desperté sobresaltada. Agradecí que la habitación en la nueva casa quedara al otro lado de la de Senja y que Julie estuviera viviendo al lado. Ni siquiera pude pensar. Ahogué varios gritos en la almohada y me costó levantarme. Las manos me temblaban. Mis piernas olvidaron cómo funcionar. Ni siquiera sé cómo lo hice, pero salí sin que nadie me viera y manejé en mi moto hacia la galería. Las calles me parecían oscuras y la voz de Zack se repetía una y otra vez. Lo más fácil sería que murieras. La bocina de un carro me trajo a la realidad. Me hizo cambio de luces y me gritó que avanzara, que estaba loca, que prendiera las luces. Solo entonces me di cuenta de que había olvidado encenderlas. Conduje más rápido hasta que llegué a la galería. Me bajé de la moto y la dejé allí, tirada, sin siquiera estacionarme correctamente. No me importó. En ese instante solo necesitaba algo que me calmara y que estaba cerca de mí. Me costó abrir la puerta de la entrada, pero lo hice como si fuera un zombi. Subí sin prender las luces y con las piernas temblándome, como cuando un adicto necesita su droga, y solo teniéndola se apaga su dolor. Me moví rápido al estar más cerca y accedí hasta el lugar secreto, el sitio donde Demian me recomendó huir cuando todo me molestara, el sitio donde quería escapar de mis sueños. Por fin
Estuve allí en el compartimiento oculto dentro de mi propia galería. Avancé sin pensarlo, encontrándome con un montón de lienzos cubiertos en los que había estado trabajando. Pero entre tantos, sabía cuál era el que necesitaba. Aunque me había propuesto no intervenir el lienzo por recomendación de la psicoanalista, era necesario. En ese momento era mi única salida. Lancé la tela que cubría el caballete al piso y me conseguí con mis sombras. De repente, una sensación de opresión se instauró en mi pecho. Mi respiración se hizo más rápida y como una adicta busqué lo que necesitaba para empezar a pintar. Traté de contenerme y respirar profundo, pero no era posible. No pude evitar que las imágenes del pasado se fusionaran con las imágenes de mi última pesadilla. Empecé a perder el control de mi cuerpo y de mi mente. Cada pincelada iba llevándome a un estado de catarsis en el que fui vislumbrando ese día, el primer día que mi madre no durmió con nosotros. Mis trazos fueron más rápidos, casi frenéticos, mientras mis recuerdos me iban llevando muy lejos del lienzo y más bien al pasado. Un flashback llegó a mi mente y fue muy tarde cuando quise salir de él. La casa estaba llena de sangre. Ninguno la había limpiado. Yo quería su abrazo. Pensaba que ambos podíamos consolarnos, que los dos debíamos ser fuertes para mis hermanos. Pero mi padre tenía otros planes y todo pasó muy rápido. De pronto, él estaba sobre mí quitándome la ropa interior, manoseándome mientras repetía el nombre de mi madre. Salomé, Salomé, Salomé. Eso hasta que se encontró con mis ojos y supe que se había dado cuenta de que era yo. Eres una asesina. Por tu culpa murió. Debiste morirte tú que no aportas nada en esta casa. Y no, Salomé, tú deberías estar muerta. No recordaba sus palabras, ni tampoco recordé hasta esa noche que mi padre, el primer día que dormimos sin mi madre, no solo intentó violarme, sino que también me ahorcó. Intenté salir de esos pensamientos y mi brocha tomó el control de mi mente, de mi cuerpo y de la atmósfera. Mientras recordaba lo que por tanto tiempo suprimí, las manos de mi padre alrededor de mi cuello, su olor a alcohol impregnándome el alma y la desesperación por querer respirar, me estaba asfixiando. Y la presión no disminuyó. Después de unos segundos de angustia, decidí no luchar. Al final acepté mi muerte. Ella había muerto por mi culpa, y si yo era su asesina, también merecía morir. Pero cuando sentí que estaba perdiendo la conciencia, entró Eric a quitármelo de encima, sin saber que mi deseo era irme por fin. El dolor y la rabia fueron tan abrumadores que por un instante sentí ese mismo deseo de años atrás, esas ganas de poder descansar para siempre. La pintura se convirtió en mi refugio, en la única forma de expresar lo que estaba sintiendo, de mostrar mis sombras, mis demonios, mi pasado, la oscuridad que arrastró y que se mengua con las pinceladas furiosas. Pero no son suficientes. El dolor no se va. Hubiese preferido no recordar. Durante todas las terapias intentamos descubrir el punto de quiebre, el momento que generó el trauma y de dónde provenían mis pesadillas. No fue solo un suceso. Mi madre murió y mi padre no solo intentó tocarme, también intentó quitarme la vida diciéndome que la asesina era yo. La necesidad de dejar de recordar fue inundándome. No lo entendía. ¿Por qué quería matarme? ¿Cómo era capaz de odiarme tanto? En realidad, ¿sí era yo esa asesina? La rabia y el dolor seguían latentes
y me limité a pintar sobre mi reflejo, sobre mi silueta, sombras inconclusas en un cuadro que una vez compraron y que para mí no significaba nada. Un cuadro que contenía mis ahogos, mis tinieblas, lo peor de mi existencia. Y con la necesidad de liberarme de mis sentimientos, me di cuenta de que no podía. La pintura no me estaba sanando, me estaba hundiendo más. Estaba agotada física y emocionalmente, sumergiéndome una y otra vez en lo peor de mí. Y sin poder parar, pinté y pinté rememorando esa escena. Sus manos sobre mi cuello y sus ojos color miel mirándome con indignación mientras pronunciaba: «Eres tú quien debió morir, asesina». Y comencé a ahogarme, como si estuviera pasándome en la realidad, como si esa escena estuviese ocurriendo y mi padre estuviera frente a mí, quitándome la vida. Y de pronto dejé de pensar. No conseguí nada en mí, o tal vez conseguí demasiado, y allí estuvo el problema. La pintura había tomado un tono oscuro que reflejaba mi interior, y quise continuar, como si de alguna forma pudiese sacar todo lo que estaba atrapado en mi interior y encerrarlo dentro del lienzo. Sentí que mis lágrimas se mezclaban con la pintura, pero no me detuve. Seguí pintando como si fuera la única forma de poder liberarme de lo que estaba sintiendo. Estaba fuera de mi centro cuando escuché su voz y solo entonces pude detenerme. Miré el lienzo con tristeza, como quien sabe que ha cometido un error y no puede devolver el tiempo para arreglarlo. Mis rodillas flaquearon y caí al suelo. La voz seguía hablándome y de cierta forma lograba apaciguar mis pensamientos, pero no lo suficiente. Miré el cuadro como cuando observas lo que hay dentro de ti y descubres que perdiste algo importante, algo que jamás regresará. Preciosa, la voz se escuchaba más cerca de mí y cerré los ojos con fuerza. Estoy contigo, ¿recuerdas? Soy la guardiana de tus sueños. Así me dices, y detesto ese nombre. Me gustaría algo así como la pitonisa o la reina de lo onírico. ¿A qué son mejores? La voz seguía hablando y la sentía como cada vez más cerca. La escuchaba cercana, pero no quería abrir los ojos. Aunque tú prefieres decirme Kay, a mí me gusta que me llamen la diosa del caos. Fue lo que dijo que me motivó a abrir los ojos y entonces la vi. Estaba arrodillada frente a mí. Llevaba su pijama y mis lágrimas comenzaron a salir, pero por fin recuperé mi respiración. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía un episodio con el cuadro de las sombras. La primera vez desde que Kay me lo había devuelto. Crees que ese lienzo es tu forma de sanar, pero cada vez que pintas entras en un episodio de estrés postraumático. Cada vez que te haces esto, revives tu trauma. Es como la terapia de exposición que hacemos con los doctores, con una diferencia grande, y es que allá estás en lugares controlados y seguros, y aquí estás sola. Sus palabras eran suaves, y poco a poco entró en contacto conmigo. Entrelazó mi mano con la suya y la besó. Aunque la pintura te ayuda a liberar parte de tu dolor, también te recuerda lo que sucedió, ¿entiendes? No es seguro para ti. Repitió, al tiempo en que acariciaba mi mano. No puedo decirte que no pintes más ese cuadro, y ahora entiendo por qué era tan importante para ti comprármelo de nuevo. Pero si quieres hacer esto, podemos hacerlo en terapia. Puedes pintar allí.
Me gustaba escuchar el tono de su voz en medio de la oscuridad. Solo entonces fui adentrándome y recordando dónde estaba. Me encontraba en mi galería, en mi oficina aparte, en el lugar donde me escondía a pintar, y la única luz que había era la de los bombillos del fondo. Volví a ver el lienzo de mis sombras y me dio una tristeza profunda. Ya lo recordaba. Ya sé, ya sé de dónde vienen mis pesadillas. Mi voz sonó entrecortada. No tienes que hablar de eso ahora mismo, respondió Kate, dejando otro beso en mi mano. Pero necesitaba hablar, necesitaba contarle lo que había recordado. El primer día que volví a casa después de su muerte, mi papá intentó matarme. Él, él fue quien me llamó asesina. Las palabras no salían con facilidad. El llanto hacía difícil su pronunciación y no pensé que el dolor se clavaría tan hondo. Pero mientras hablaba, comencé a llorar. Mi garganta se llenó de nudos y me quebré. Me quebré en sus brazos, destruida. Él no me quiso. Él quería matarme porque yo la maté. ¿Lo entiendes? Al final debes irte. Si te quedas puede pasar lo mismo. Muere lo que está cerca de mí. Las lágrimas se convirtieron en ríos, en caudales inacabables que buscan el fin y solo consiguen otro comienzo. Y ella me acunó contra su pecho, me aferró a su cuerpo, me abrazó con cada uno de mis pedazos y sin palabras, y me dijo que me podía volver a armar. Preciosa, mírame, mírame, por favor. Sentí su frente rozar la mía y alcé la mirada hacia su rostro. Fue entonces cuando me encontré con sus ojos vívidos e intensos. Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida. ¿Lo entiendes? Porque eres tú la que debe entenderlo, no yo. No mataste a nadie. Y si estoy lejos de ti, entonces sí estaré muerta en vida, como esos zombies a los que mato en mis videojuegos. Yo no puedo vivir sin ti. En ese punto, desperté del aturdimiento y me perdí en sus ojos, en esa mirada intensa, en sus manos sosteniendo mi cara, y me regaló una sonrisa de medio lado, antes de atraerme a ella y acunarme entre sus brazos. Pero no pude calmarme, porque de nuevo esa escena volvía a estar en mi mente. También la pesadilla. Todo se estaba mezclando de nuevo, y entonces entendí el por qué me pidió no hablar de eso. Tragué saliva intentando serenarme y cerré los ojos para olvidar, pero el mismo recuerdo seguía allí. O eso fue lo que sucedió, hasta que sentí sus labios contra los míos. Me estaba besando de forma abrupta, rápida, feroz. Me besaba y no entendía la razón, pero ese beso estaba sacándome de mis pensamientos y centrándome en el presente. Me mordió el labio inferior y volvió a jugar con mi lengua, ahora con suavidad, mientras me atraía hacia ella, eliminando esa imagen, alejando a mi padre, al pasado y a todo lo que pudiera perturbarme. Con ese beso, logró que no volviera a ese trance y la sentí cerca, hasta que fui consciente de lo que hacíamos. La aparté con suavidad, pero me quedé con ella en un abrazo. Sé que ya tienes una relación y respeto eso. Comenzó a decir en mi oído, apretándome más contra su cuerpo, en un abrazo lleno de posesión y de afecto. Un beso te trajo a la realidad.
fue la única forma que conseguí para hacerte volver. Perdóname. Me aparté de ella y me di cuenta de que no quería que dejara de abrazarla, porque no quería que la viera llorar. Limpié las lágrimas que corrían por su mejilla. La luz tenue pegaba hacia nosotras y agradecí su presencia. Agradecí que estuviera allí. ¿Sabes? Algunas veces durante el día me gusta pensar que hay un multiverso donde llegué a tiempo a tu vida y donde tú y yo estamos juntas. Antes de que pudiera responder, puso su mano derecha sobre mis labios y siguió hablando. He aprendido de tu obsesión por el universo y leí la teoría de la física cuántica, la que habla de los universos paralelos coexistiendo al mismo tiempo, pero cada uno con su propia realidad. Habló despacio y recordé que cuando la conocí se reía de eso. Me decía intensa o que era una friki. Me gusta soñar que en alguna de esas realidades tú y yo estamos juntas. Estamos juntas en esta. Respondí y ella se limitó a sonreír. La realidad en la que vivimos no puede ser cambiada, pero en algún rincón del universo, una Senya y una Sofía hoy están en algún crucero o en Las Vegas, besándose en las calles o teniendo un hijo. Kay, 1000 preguntas y palabras se amontonaron en mi cabeza y quise decirlas todas. Tenía dudas, tenía incertidumbre y quería que pudiésemos comunicarnos, pero ella me interrumpió. No debí mentirte, y lo supe en el momento en el que dijiste que debo alejarme de ti. Mientras tú crees que significas muerte, para mí eres vida. Dije que no me gustan las mujeres. Volvió a interrumpirme, y entonces agregó, pero tú me enseñaste a enamorarme del alma. Y ella siguió hablando, robándome las palabras, tratando de expresarme eso que sentía. Tú vienes de una estrella y yo soy más de la tierra, pero contigo hasta multiversos me invento. Otros futuros donde tú también sientas lo que yo siento. Se sentó, recostada de la pared, y le apreté la mano. Ya no importaban las pesadillas o el cuadro. Ahora solo importaban sus sentimientos. ¿Y qué sientes? Que como yo te amo, nadie ha amado en el mundo. Como si dentro de mí todo colapsara y se convirtiera en amor. Y no quiero que hables, ni que me respondas. No me hace falta que me digas que también me amas. Me basta que te ames tú mismo y que me dejes estar en este proceso. Señaló el cuadro de las sombras y luego agregó. Si hubiese sabido que el cuadro te hacía esto, lo habría destruido. ¿Estás sufriendo por mí? ¿Por verme con Julie? Sufro cuando no te veo, respondió, y sentí que iba a acercarse a besarme, pero reculó echándose para atrás. ¿Podemos volver a casa y no volver a tener esta conversación nunca más? No debías enterarte, pero no me arrepiento, porque al decírtelo y besarte, logré que te desconectaras del recuerdo, del trauma, de la exposición con el peor momento de tu vida. ¿Cómo sabías que iba a funcionar? Pregunté, aunque quería hacerle más preguntas y muy distintas. Un remolino se instauró en mi interior, pero no por mis traumas, sino por ella.
¿Por qué te preocupas por mí? Se apresuró a responder. Ibas a estar pensando en mis sentimientos, en cómo me sentía, en el hecho de que te besé y no en eso, que no deberíamos mencionar. Aunque al final el cuadro logró el objetivo. Tu arte te llevó a las respuestas. Era cierto. El cuadro había logrado mostrarme el origen de mi trauma. Una imagen que suprimí para estar bien y que mi inconsciente estaba reflejando en las pesadillas. Pero mi cabeza pensaba en Senya y ella insistía en que no habláramos del tema. Quiero que sepas que yo no quiero hablar más de nosotras. Ya te dije que en un multiverso, en este preciso instante, te estoy dando el mejor sexo de tu vida. Pero en este no volveremos a hablar de nosotras, en un plano sentimental. No quiero tu lástima ni tampoco seguir hablando de lo mismo. Te besé para sacarte del trance, pero no va a volver a pasar. Ahora tengo cosas que me preocupan más. Lanzó de pronto, pero no le vi intenciones de decirme de qué hablaba exactamente. ¿Qué sucede? Le pregunté. No es nada importante. Ahorita lo único que importa es que tú estés bien. Me respondió, pero pude notar cómo sus ojos se tornaron tristes. Quería saber qué era eso que le preocupaba. Tú también eres importante, y si algo te preocupa, quiero saber qué es. Tomé su mano. Quiero estar para ti también en todo momento. La vi dudar si decirme o no, pero al final accedió. Los óvulos que obtuvieron cuando me aspiraron fueron inmaduros, no aptos para ser utilizados. Estadísticamente es algo que le pasa a 3 de cada 100 mujeres, y me pasó. Esa noche fui yo quien la animó. Los sueños más grandes a veces tardan. Esa noche me dijo que volvería a extraerse sus óvulos y me ofrecí para acompañarla. Ella quería ser madre en un par de años. Era su deseo y sabía que lo iba a conseguir. Esa madrugada hice algo que había postergado y llena de miedos, como una adicta que se desprende de su droga para siempre. Corrí hacia el cuadro de las sombras y lo golpeé con el puño cerrado. Quería destruirlo y Senya me alentó. No lo necesitas, gritó, y la ira que tenía contenida la descargué en el lienzo hasta que ella me detuvo en un abrazo. Ya estaba hecho. Nos deshicimos del lienzo y lo echamos a la basura. Y aunque no se eliminaban mis sombras, ahora tenía claro el lugar de donde provenía mi trauma y me curarían expertos y no una pintura. Sabíamos y éramos conscientes de que en algún momento de nuestra vida iba a llegar esto, donde Senya, quiera o no, le iba a confesar sus sentimientos a Sofía. Y créanme que fue feo leer esa parte. Primero, estoy con todos, ya saben, y estoy parando el video a cada rato. Segundo, me dolía leer las partes de Senya diciéndole a Sofía que ella alucina con un multiverso en donde en este mismo momento ellas están en Las Vegas o están en algún yate, en una escena romántica, besándose bajo la luz de la luna y... ¡Alá!
Senya, me mataste, hermana, me mataste. No pensé que el que ella le dijera lo que sentía en verdad fuera tan rápido. Pensé que iba a demorarse, pero bueno. Asu. Julie, creo que está de masa. No, no, mentira, pero, o sea, a ver, no sé si en verdad Julie está respetando el espacio, el tiempo y todo, o es que en serio, no creo que no le importe, dudo que no le importe, pero sí, como que no le está prestando mucha atención a esta parte de la recuperación de Sofía. Aunque creo que también está tratando de mantenerse al margen. Es que no sé, ya me confundí, no sé qué más decir. Julie, no, no estás ayudando, hermana, no estás ayudando. Sofía se volvió a quedar en shock. O sea, si había salido de un shock, o sea, volvió con diferentes situaciones. La primera, bueno, por lo de su pasado, que es súper heavy, por cierto. Y con el presente, que otra vez, o sea, que es supuestamente su mejor amiga, que es la persona a quien le está ayudando a recuperarse, porque Senya, Dios, es otro nivel de persona. No sé si es porque en realidad ama demasiado a Sofía, o es que esto lo haría por otra persona también, o por otras personas también. Pero Senya es otro nivel de amistad. Definitivamente otro nivel de amistad. Y que respete eso. O sea, a ver, si bien es cierto, en el capítulo anterior ella le dijo a Julie, Senya le dijo a Julie, que no tenía planeado, o sea, que no se preocupara porque ya no iba a besarla, no iba a romper eso. En este caso no es justificable, no lo vamos a justificar, porque ha roto esa confianza, digámosle así. Que es muy probable que ambas digan, o sea, esto no pasó, no va. Aunque después yo creo que en alguna de esas jodas que se mandan las dos comadres se les pueda salir. Porque sí, a veces ella no mide sus bromas y se manda. ¿Así? ¿Quieres probar un buen sexo? Dile, pregúntale a Sofía. Vamos a ver quién de las dos es mejor. De ahí, o sea, Yuli le dice, yo jamás estaría contigo, ni siquiera me apetece sexualmente. ¿Así? Eso dijiste la última vez. ¿Y cómo terminamos? Tú apoyada a la pared y yo... Senya es Dios, otro nivel. Y puede ser que por ahí en una de esas discusiones termine igual. O sea, entre broma y broma, ¿no? Ay, Dios. A ustedes, cuéntenme. Les voy a decir ahora que me cuenten, porque en serio a mí sí me afectó. Me sentí mal por Senya, o sea, y Sofía también, o sea, obviamente, Sofía es, digamos que más consciente en el tema sentimental. Entonces, ella siempre, o sea, siempre ha sido sincera y siempre le ha dicho a Zen, ya sabes que mami, yo no, o sea, podemos hoy día hacer lo que tú quieras, pero mañana recuerda que yo estoy enamorada y toda mi vida voy a estar enamorada de la misma persona. Mi plan es recuperarme, sanarme, conseguir dinero y volver con ella. Y lo está haciendo, o sea, ahora ha vuelto con ella, después de todo. Aún así, Zen ya le dice, no, o sea, yo no soy lesbiana, pero tú, su madre, esta frase me mató. Y le dijo, yo no soy lesbiana, pero tú me has enseñado a querer el alma. Ya, cuéntenme. No, sí, cuéntenme, ¿qué tal les ha parecido este capítulo
de ser sinceros. El lado oscuro de Sofía, que no, o sea, también a veces uno piensa y dice, pucha, la mente puede ser tan poderosa que puede hacer que ella caiga en un estado de shock inconsciente, o sea, que ella pueda vivir tanto un sueño a su madre, o sea, hay que tener mucho cuidado con el tema psicológico, ¿no? O sea, definitivamente tratar de liberar los traumas, la vida, es complicado, es muy complicado. Aún así, coméntenme, voy a estar respondiendo porque sí, o sea, este capítulo me dio de alma. No se olviden, amigos, de comentar, de compartir y de darle like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. También síganos en nuestra nueva cuenta que se llama Bruja Entre Líneas, que también relata un poco de la literatura lésbica. Nos vemos en la siguiente escena. Bye bye.